¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aristas de la Mujer. Mi nombre es Adriana López Marañón y estoy con ustedes como cada sábado de 3 a 4 de la tarde. El día de hoy quiero arrancar agradeciendo muchísimo al rector del Centro de Estudios en Alta Dirección, al doctor Alfredo Farías, que es el impulsor de este gran proyecto, que es el creador de todo esto y que ha tenido a bien brindarnos un espacio importante aquí en Frecuencia CAT. Muchas gracias, doctor. Gracias también por la instalación que está como muy cómoda aquí en Naucalpan, Estado de México. Y quiero agradecer también a cada una de las personas que amablemente nos ha estado siguiendo por los diferentes medios de comunicación, por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por la página frecuenciacat.com. Muchas gracias, agradezco a todas las mujeres que nos escribieron por Facebook de la primera emisión de Aristas de la Mujer. Muchas gracias por todos sus comentarios. Hemos tratado de contestarlos todititos. Gracias de verdad por todo el apoyo, toda la energía positiva llega acá con nosotros. Muchas gracias a la maestra Lilia Llena Colman, gracias a Beatriz en Atizapán, muchas gracias por escucharnos, gracias a la maestra Luz María. Muchas gracias porque nos dejó por ahí un mensaje muy bonito, ella que siempre es impulsora de las mujeres. Gracias también a algunos caballeros que estuvieron bien pendientes de la programación, que por ahí nos echaron pleito a algunos porque dicen, ay, es que las mujeres, ¿y por qué solo las mujeres? Bueno, la respuesta fue de que ¿por qué las mujeres? Pues porque en primera se nos da la gana y en segunda porque es importante eliminar, yo les comentaba, la brecha tan grande que existe de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, este espacio es para fortalecer, para erradicar un poquito esa gran brecha que nos divide a los hombres y a las mujeres. Gracias a Bernardo González allá en Milpa Alta, que también nos escucha. Muchas gracias, ahí está tu saludo. Gracias a Michelle en Tlalnepantla, muchas gracias. Gracias a Aldo en Atizapán, gracias a mi mamá, que siempre me acompaña y que está ahí bien pendiente en todos los proyectos que hago y en todas las locuras que estoy. Siempre ella es ese pilar que me fortalece para continuar adelante. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema de relevancia para la sociedad mexicana, pero también para el mundo entero. El día de hoy quiero hablar de esto que parece ser como una enfermedad crónica o una plaga que nos toca a toda la sociedad. Es la parte más triste porque no respeta posiciones sociales, no respeta color de piel, no respeta nivel profesional, no respeta casa, no respeta absolutamente nada, y esto es la violencia de género. Y para este tema, que aunque es muy hablado, creo que no lo suficiente, me parece que tenemos que hablarlo mucho, tenemos que escucharlo mucho, pero también tenemos que trabajar mucho en ello todos los días, desde nuestras casas, todos los días con nuestros hijos, todos los días en el autobús, todos los días saber que tengamos esa conciencia de que tenemos un problema realmente fuerte, que tenemos un problema realmente grave. Y bueno, para esto nos acompaña una mujer que tiene un punto de vista muy interesante acerca de este tema. Me tocó platicar con ella y la verdad es que es una mujer que tiene una visión muy interesante acerca de lo que es la violencia de género. Ella es Nelly Toscano Márquez. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ella es egresada de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene una maestría, tiene por ahí diplomados, ¿verdad? Entonces es una mujer que tiene un perfil muy grande, muy importante,
y que creo que es una mujer que ha alcanzado el éxito en muchas de las facetas de su vida y que continúa ahí, es docente aquí en el Centro de Estudios también. Y bueno, Nelly, bienvenida a este programa, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, agradezco el espacio, agradezco al Centro de Estudios de Alta Dirección por la invitación y por permitirme estar aquí. Gracias a todos por escucharnos, bienvenidos. Y pues efectivamente, como lo comenta Adriana, es un tema muy importante, violencia de género. Es un problema que nos aqueja, no voy a decir que solamente a mujeres, también hablamos de hombres, ¿no? Pero sin duda alguna, evidentemente por cifras, esto es una situación que aqueja más a mujeres, ¿no? Así es, Nelly. Y bueno, también sabemos que la violencia de género es el tema de que nos afecta a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Que sufrimos agresiones o violencia por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, esto es como lo que diferencia a lo mejor con otros tipos de violencia. Obviamente, si a un hombre se le agrede por el hecho de ser hombre, pues también es violencia de género, ¿no? Pero en este caso, bueno, como bien lo dices, el tema de la violencia hacia la mujer creo que se ha ido incrementando. El año pasado hablábamos de 7 muertas al día en el país. En lo que llevamos del año y se incrementó a 9 feminicidios diarios. Entonces, esta es una cifra triste, desgarradora. Y bueno, en base a esto yo quiero entrar contigo platicando un poquito de ti, porque sé que también eres mujer, que eres una mujer que ha atravesado varias cosas en su vida. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué elegir leyes? Bueno, pues muy buena pregunta. Digo, yo desde que estaba, recuerdo, en primaria, secundaria, pues yo tenía el ideal de la justicia, ¿no? Y lo sigo teniendo. El ideal de defender situaciones sociales, pero principalmente se refuerza esta idea cuando yo me encontraba en secundaria. Yo recuerdo que me encontraba en secundaria y pues bueno, quiero comentar que como muchos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino yo creo que en muchos países, porque no es un tema exclusivamente de México, Así es. pues vengo de una familia disfuncional, ¿no? Vengo de una familia disfuncional, pues porque a mi padre pues le toca irse a trabajar a otro estado, entonces él no se encuentra al pendiente de nosotros, sino se convierte simplemente en un proveedor. Entonces crezco realmente en un matriarcado, donde yo veo que mi mamá se hace cargo de nosotros, saca a 4 hijos y siempre inculcándonos valores, principios y sobre todo, yo recuerdo que muy insistentemente nos decía, estudien. Y nos hablaba, somos 3 mujeres y un hermano, y insistentemente a todos nos decía por igual, estudien, estudien. No dependan jamás de nadie. Quiero comentarte, Adriana, que pues mi mamá, de una u otra forma, sí era violentada psicológicamente, pero era una violencia muy sutil y que actualmente las mujeres no la percibimos. Ese de eso que te digan al oído muy sutilmente, muy quedito, que no puedes, que no eres capaz, porque solamente lo que a la actividad que te quieres desempeñar le corresponde a un hombre, ya Sí. desde ahí se genera una violencia psicológica, porque nos están pretendiendo truncar nuestros sueños. Yo afortunadamente, por la fortaleza de mi madre, pues siempre me dijo, adelante, muestra carácter, estudia, prepárate. Entonces yo crecí con esa idea realmente, crecí con esa idea de querer salir adelante y de no vivir una vida de violencia y también defender los derechos de aquellas que se sienten violentadas en cualquier ámbito, porque hablar de violencia es hablar de violencia en el hogar, violencia familiar, hablar de violencia laboral y hablar de diferentes tipos de violencia, ¿no? No solamente tiene que ser una violencia física, podemos hablar de una violencia psicológica, podemos hablar de una violencia económica, patrimonial, son diferentes tipos de violencia.
Entonces esta parte es importante que como mujeres conozcamos cuando estamos siendo objeto de violencia. ¿Por qué? Porque es muy sutil y no nos percatamos cuando estamos siendo violentadas. Y desgraciadamente nos percatamos de esto ya en situaciones graves. Así es, así es. Fíjate que ahorita comentábamos algo que a mí me hace mucho ruido porque siempre nuestro pueblo, México, se rige por matriarcado. Entonces, ¿por qué somos el país con más muertas? ¿No? Es como bien complicado, ¿no? Decías, mi mamá, a pesar de que tú creciste en un matriarcado, tu mamá sufría de esta violencia, ¿no? Y a su vez, si nosotras como madres sufrimos de algo, generalmente lo pasamos a los hijos. A lo mejor consciente o inconscientemente, ella te decía, estudia, si quieres hacer eso, hazlo, ¿no? Pero, ¿de qué manera al momento de educarnos sucede que nos transmiten esa parte? Y nosotros lo transmitimos a los hijos y así por cuántas generaciones. Esta parte a mí me parece que sucede por el sistema, por el tema de la cultura. Vivimos bajo un sistema opresor machista donde en las mujeres está como muy clavada esa parte de tu mujer en tu casa, tu mujer con tus hijos, tu mujer esto. Y de repente ahorita, Nelly, hay como un despertar de conciencia. Entonces, ahorita las mujeres dicen, no, yo ya no voy a mi casa o yo ya no educo a mis hijos, yo trabajo igual que tú, me canso igual que tú, así que está como padre buscar este equilibrio, pero ¿cómo podemos encontrar un equilibrio con una brecha tan grande? Entonces nos vamos como que de un extremo a otro, ¿no? Entonces seguimos maleducando y seguimos generando esta parte de la misoginia, seguimos ahora los meandros, ¿no? Meandras, como que están como en contra de los hombres. Y a los hombres. Así es, entonces sí. se forma toda esta parte que es un círculo vicioso. ¿Cuál es como tu visión acerca de esto? Tú desde un punto profesional, pero también como mujer, porque es una mujer que lo ha vivido, que ha estado presente en su vida. ¿Cuál es la visión que tienes de la violencia de género actualmente en nuestro país? ¿Cómo está? Bueno, mira, yo pienso que esto también tiene mucho que ver, o un todo que ver, acerca de los valores y principios que se nos inculcan dentro de nuestro seno familiar. Como te comentaba, yo vengo de una familia disfuncional, sí, pero jamás fui criada con odio ni hacia mi padre, por ende hacia ninguna figura masculina, ¿no? Uh-huh. Entonces yo crezco queriendo ser profesionista, queriendo ser una persona pues exitosa, pero sobre todo crezco con la idea de tener una familia que no sea disfuncional. Entonces eso es a mí lo que me empuja a ser profesionista, a crear redes de apoyo con mi familia, porque pues debo decirlo, o sea, me desarrollo en varios ámbitos, pero esto no hubiera sido posible si no tuviera una red de apoyo de mi familia, de lo que es mi esposo, de lo que son mis hijos. Y esto aparte, ¿cómo? Por principios, por valores Uh-huh. que se han inculcado dentro de la familia que yo formo, ¿no? Ahora, esta parte de la violencia, pues yo lo veo diario, que soy abogada, porque me llegan muchos asuntos referentes a violencia familiar, donde las mujeres pues ya no soportan estar en un ambiente donde son violentadas, y no porque sean violentadas físicamente necesariamente, ¿no? Sino porque se ejerce una violencia hasta de tipo económico, de control, donde yo no te voy a restringir económicamente si tú no haces lo que quieres. Si tú no haces lo que yo quiero, te restringo económicamente si tú te vas a trabajar. Entonces, esta parte tan sutil, este mensaje tan sutil, es donde se empieza a generar un problema psicológico en la mujer, ¿no? Porque se empieza a sentir incapaz y no competente, no apta, porque cree que el único competente entonces sería un hombre. Así es. Yo creo que el primer punto que tenemos que aterrizar las mujeres es que hay que sentirnos capaces, hay que validarnos,
habría que hacer como una especie de, es una reconciliación con nuestro género, ¿no crees? Del hecho de decir, soy mujer y sí puedo hacer esto y no puedo hacer esto otro, ¿no? Porque también es válido, pero en el tenor de que queremos jamás cansarnos, jamás doblegarnos, jamás, para romper esta cadena, creo que también nos desgastamos demasiado. Entonces es como reconocer esta parte de nuestra feminidad, respetarla, por supuesto, y a través de lo que tú mencionabas, del camino de los valores, de los principios, enaltecer esta parte y poder caminar del lado de los hombres también, ¿no? Claro. Que no es negativo, vaya, ¿no? Simplemente es que, pues en este momento de la vida, nosotras necesitamos resurgir, ¿no? En esta parte. Y bueno, ahí, eh, el otro día comentábamos algo, ¿cómo tú has visto la violencia de género y cómo la has superado en tu vida? Bueno, sí, por supuesto que en mi vida ha habido violencia de género, ha habido violencia laboral, por supuesto, donde recuerdo yo ingreso a trabajar en la Procuraduría recién egresada de la universidad y realmente ahí es donde yo vivo esta violencia porque no se consideraba una mujer apta para pertenecer a ese ambiente, ¿no? Era un ambiente exclusivo de hombres. Sí. Como primer punto de violencia, donde yo me sentía violentada porque yo me sentía con la capacidad como para poder estar ahí, ¿no? Sin embargo, el mensaje era de que las mujeres no sirven para este ambiente, este es un ambiente de hombres. El ambiente penal es de hombres, no de mujeres, ¿no? Fue el primer mensaje. Segundo mensaje ¿En qué fue nivel de tu carrera estabas cuando sucedió eso? cuando yo recién Egresaste. egreso, exactamente. Entonces, pues bueno, en ese tiempo será muy joven todavía. Bueno, sigue siendo joven. Joven. Entonces, esa fue la percepción que yo tenía y que por supuesto que a mí me incomodaba mucho. O sea, el que me sintieran que yo no era capaz, no apta para desempeñar un trabajo como ese, ¿no? O sea, ¿por qué nada más tenía que ser esa área exclusivamente penal de los hombres y por qué no de las mujeres? O sea, si nuestro nivel de inteligencia es el mismo. Es superior. Es el mismo, ¿no? Entonces, No, no, me sentía yo agredida, ¿no? sí, Agredida claro. en esa parte. Eh, por otra parte, pues bueno, también sufrí acoso, ¿sí? Porque evidentemente yo, pues bueno, era muy joven, repito, y pues había ciertas insinuaciones. Te invito a salir, y si no sales, pues entonces había como un castigo también, ¿no? O sea, si no sales, entonces se volvía el entorno agresivo, el entorno laboral agresivo hacia mí, que yo lo podía percibir, claramente lo podía percibir, Claro. porque se me daba más trabajo, porque se me enviaba a hacer Cosas labores, distintas, ¿no? claro, que Sí. le corresponden a otras personas, por el simple hecho de no acceder a una petición de carácter sexual, ¿no? Sí, claro. Entonces, obviamente para mí fue una situación muy, muy difícil cómo manejar porque yo quería desenvolverme en ese ambiente. ¿Y no te frustraste? ¿No dijiste en algún momento, qué rayos, ya me voy de aquí? Sí, claro, por supuesto. Claro, que yo me sentía frustrada, pero más que frustrada me sentía decepcionada. Porque yo no alcanzaba a entender por qué esas limitaciones hacia una mujer. Claro. ¿Y cómo lograste empoderarte y decir, aquí me quedo y aquí me quedo y vamos rompiendo ahí lo que tenga que hacerse? Pues bueno, creyendo en mi capacidad, en que yo sí era una mujer apta para estar en ese lugar, que yo tenía el mismo conocimiento que los hombres que se encontraban ahí y que realmente yo no me tenía que tomar eso personal, porque ellos hablaban a través de su historia y que su historia no era la mía. Claro. Entonces, te repito, yo crecí en un matriarcado donde yo vi a mi mamá como una mujer aguerrida, una mujer que salió adelante, una mujer que luchó mucho por 4 hijos, por sacarlos adelante, y yo me quedé con esa parte, ¿no? Entonces yo decía, el hecho de que a mí me agrada esta situación no va a hacer que yo desista en mi objetivo. Y creo en mí y sé que soy capaz de desempeñar
toda esta violencia que se está tornando en mi persona, ¿no? Por Claro. supuesto que al principio fue decepcionante, fue frustrante, sí, pero lo trabajé, ¿no? Lo trabajé. ¿Y cómo lo trabajé? Pues creyendo definitivamente en mí, ¿no? En ese momento. Eh, no es el único lugar donde yo he sufrido de este tipo de violencia laboral. La competencia es algo que yo noto que los hombres piensan que uno va compitiendo con ellos, cuando no es cierto. No ¿No? vamos compitiendo, uno va desarrollando sus funciones, pero ellos lo sienten, digo, no quiero generalizar, lo sienten como una competencia, Uh-huh. cuando realmente lo que uno va haciendo es hacer lo que uno sabe, lo que uno quiere. Claro. Además, ¿por qué no formar equipo, no? Claro, Es compartir esta parte. Pero además de esto, bueno, están los hombres, pero también están las mujeres, por ¿no? supuesto, También por estamos supuesto, nosotras mismas. por supuesto, tal parecía. En mi vida profesional, curiosamente, la mayor parte de mis amigos son hombres. Sí, Y cuando yo voy creciendo, cumpliendo un objetivo, alguna persona, amiga, no sé por qué desaparece, ¿no? O le molesta, o incluso he recibido comentarios de personas, mujeres, amigas, o que en su momento consideré amigas, que me dicen, pues no vas a poder, es mucho, no sí, eres capaz, claro. ¿por qué mejor no te dedicas a una cosa o por qué no mejor te dedicas a tu casa? O sea, Y son tus amigas. siendo mujeres y quizás siendo Sí, no, mis mis amigas. amigas, ¿no? Entonces, curiosamente, también es la competencia o la rivalidad que siente una mujer con otra. Pero esta es una situación más que yo veo más que nada de inferioridad, de complejos no trabajados, donde la mujer, pues, eh, incluso se siente hasta agredida por el triunfo de otra mujer, Es ¿no? correcto. Y donde nos ponemos el pie cuando, como tú lo dices, deberíamos de formar equipos Claro. y no lo hacemos, ¿no? Por ese sentido de rivalidad, por egocentrismo, incluso entre nosotras mismas, ¿no? De que Uh-huh. yo quiero aparentar o ser mejor que tú y no soporto el éxito de otra. Claro. Ahí regresamos igual al punto del principio. Sí es cierto que a veces es esta parte de las mujeres, pero nosotras somos generadoras también de violencia, ¿no? Yo te agredo porque hoy te ves más guapa, ¿no? Yo te agredo y hablo mal de ti porque tú tienes 3 meses en el trabajo, yo tengo un año y pues tú ya estás haciendo cosas que yo no hago, ¿no? Entonces, de ahí nosotros lo llevamos a los diferentes ámbitos de nuestra vida y esto hace que seamos también generadoras de esta enfermedad tan latente con nosotros, ¿no? Entonces, todos somos parte de la solución, todos somos parte del problema. ¿Cómo lo hacemos? Así es. Bueno, yo he trabajado con varios grupos en apoyo a mujeres. He trabajado con mujeres que están en situación de violencia y que precisamente, ¿cómo he trabajado con ellas? Al principio yo lo vi cuando trabajé en la Procuraduría y lo sigo viendo actualmente, aunque haya cambiado la legislación penal. En cuestión tenemos un nuevo sistema acusatorio, tenemos un código nacional donde protege a las víctimas, donde tenemos medidas de protección, pero desgraciadamente nos enfrentamos a un grave, que para mí es un grave problema, y que es la revictimización. ¿Qué pasa cuando una persona quiere denunciar esta violencia familiar, por ejemplo, de la que es objeto por parte de su pareja? Nos encontramos con ese, por decirlo así, ese portazo de las instituciones, donde son revictimizadas. Primera, porque no se atiende de forma inmediata a la víctima. Segunda, no se le hace conocer sus derechos en forma completa. Uh-huh. Hablamos que la víctima ahora tiene un asesor jurídico, lo que le garantiza pues que su denuncia, su querella, se deba trabajar conforme a derecho. Sin embargo, yo en mi experiencia he visto, no generalizo, pero en la mayoría de los casos veo que solamente a la víctima se le hace firmar una carta donde se le hace conocer supuestamente sus derechos sin que estos sean explicados y sin que le
O sea que si no sabe leer ya. Claro, y no se la hizo, no se le dice que tiene derecho a un asesor jurídico y qué alcance tendría este asesor jurídico, Uh-huh. en qué la va a acompañar dentro de todo este proceso legal, ¿no? Ahora, la cuestión psicológica. De verdad, en las instituciones, primero el tiempo en el que te atienden, Sí. que ya estamos hablando de que ya de por sí es agredida y va ya a una institución pidiendo ayuda y la atienden cuando quieren. Cuando el código nos establece y la constitución que la ayuda tiene que ser inmediata. La ayuda psicológica también tiene que ser inmediata también. Tiene que ser certificada por un médico por si tiene lesiones. Y nos encontramos con una gran problemática, que en muchas de las coordinaciones territoriales no tenemos ni médico legista ni psicólogo. Entonces, ¿dónde está esa situación inmediata de la que se habla, de que la víctima tiene derecho a ser atendida? Es que es como cuando llegas y te dicen si te ven, o sea, es como que te ven, ¿no? Y ya te ven y ya te analizaron, sí viene golpeada, no trae muchos golpes, no es grave, no esto, y ya le dan salida sin tener como una certificación, ¿no? Por parte del médico que es experto en la materia y que pueda decir qué es lo que sucede, ¿no? Hay hombres que te pegan, dicen ellos, donde no se ve, ¿no? Claro. O de manera que tú puedes aparentar estar súper bien y traes esta parte, o psicológicamente te empiezan a trabajar la mente de una manera impresionante, ¿no? Te empiezan a hacer esta parte de aislamiento, te empiezan a controlar la parte económica, como bien lo decías, está, hay por ahí está, el Poli lanzó lo del violentómetro, ¿no? Así es. Donde hablan de 36 puntos o fases, y bueno, las fases son 3, y la tercera, el último punto es la muerte, ¿no? Pero viene desde una ley del hielo, viene desde te dejo de hablar, viene desde te pellizco, y si tú vas así, oye, es que él siempre me está rasguñando o siempre me está empujando, no te pelan. No, porque no se toma con seriedad el asunto, porque esto es grave y puede tener consecuencias fatales. Así es. Y bueno, en experiencia, algunos comentarios que he escuchado, ¿verdad? Es que, y que resultan lastimosamente a veces ser ciertos, porque las mujeres violentadas van en su momento reconociéndose, tienen la conciencia de que sí son violentadas, pero lo que no tienen todavía es el valor de romper, por ejemplo, una relación de violencia. Y entonces se tiene la percepción de que vino a denunciar, pero va a regresar y otra vez va a regresar violentada y va a otorgar el perdón. Y entonces se echó a andar una maquinaria jurisdiccional que realmente nada más nos está quitando tiempo porque al final del día lo va a perdonar y va a volverse a dejar violentar. Pero no vemos esa parte humana. Creo que hace falta humanizar a los servidores públicos. Claro. Entender que esta parte de la violencia que sufre una mujer no es por gusto, porque incluso hasta se le etiqueta de masoquista. Sufre porque quiere, sufre porque le gusta. Sin embargo, no sabemos que detrás de esta parte de la mujer que permite ser violentada se esconde una enfermedad a la que tampoco se le da mayor importancia, que es igual de grave como puede ser una drogadicción o un alcoholismo. Así es. ¿Qué mecanismos de prevención implementa el Estado? No para solucionar, no para reparar, sino para prevenir. Claro. Porque aquí hablamos de un aspecto que a mí me parece sumamente importante, que es la prevención en la mujer, para que sepa en qué momento está sufriendo de una violencia. Pero además en las leyes existe esta parte o no la hay. De decir, por ejemplo, yo soy violentada, voy, porque en ese momento a lo mejor no es muy grave, pero tengo claro que puedo entrar en un círculo de violencia, voy, interpongo este proceso o inicio este proceso y de repente ya me endulzaron el oído, llegó con rosas, mariachis y dije, bueno, va, sigo con él. ¿Qué pasa ante la ley? Porque en el círculo de la violencia sabemos que viene el tema de la luna de miel y después se torna más agresivo. Claro. Pero ¿qué pasa con la ley? Si yo le di este perdón, ¿existe alguna
alguna ley o algún que esté estipulado este proceso de violencia, porque como tú bien lo mencionas, es algo que a lo mejor nosotras no lo percibimos, ¿no? No alcanzamos o por desinformación no sabemos que después va a ser más violento o creemos que a mí no me va a pasar, porque eso es muy común, sobre todo en mujeres actuales, dicen, no, a mí no me pasa, a mí nadie me violenta, ¿no? Entonces, ¿qué hay para ellas? Y que después regreso y digo, oye, es que hoy me pegó, pero hoy me rompió el brazo. Entonces, si yo llego y me van a decir, oiga, señora, ¿pero usted lo perdonó? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿hay algo que la ley sepa que va a pasar, que lo voy a perdonar y que me va a agredir? ¿O qué es lo que sucede? Bueno, pues el primer paso evidentemente lo tenemos que dar las mujeres, ¿no? El primer paso es reconocer que tenemos un problema que hace que permitamos esa violencia. Y aquí hablar de eso, pues tendremos que hablar de temas como codependencia emocional, ¿no? Uh-huh. Un tema que no se le ha dado pues la importancia que debiera, porque debido a esta codependencia emocional, pues es que se tolera y se llega a situaciones fatales, ¿no? Entonces se empieza con una violencia muy sutil, psicológica, como el no te pongas este vestido, ¿no? Mejor ponte este porque te ves más bonita, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, qué lindo, ¿no? Y así el vestido de sí, cuando claro. pesaba 20 o kilos no te más. vistas de esta forma, ¿no? Porque te ves mal. Ya es una forma de control muy sutil, pero ya se nos está controlando. Y las mujeres que sufren violencia ya llegan a hacer esta denuncia, llegan a querellarse, ya cuando hay una violencia física. Uh-huh. Porque antes no percibieron hablabas tú del violento, efectivamente va por etapas y es muy sutil esto. Uh-huh. Y se llegan a hacer una denuncia, pero ya cuando están en un grado extremo de violencia, ¿no? Incluso ya donde su vida está en riesgo, ¿no? Claro. Porque antes no lo percibieron. Yo creo que esta parte de la prevención de la que hablo, sí es necesario que el Estado nos dote de, no sé, de alternativas, de terapias psicológicas, de programas sociales, donde todas las mujeres tengan alcance a esta información de qué es la violencia, cómo se ejerce esta violencia hacia nosotras. Y yo veo que en ese tema estamos como que atorados, porque se les da la intervención psicológica, pero cuando ya ha llegado esa violencia a un grado, pues un nivel alarmante, ¿no? Sí, claro. Entonces este tema de prevención a mí se me hace sumamente importante, porque cuántas de las mujeres que quizá nos están escuchando no saben que la parte de tolerar esta violencia es porque realmente están padeciendo una enfermedad, porque así se le conoce realmente, que es codependencia, ¿no? Que es una codependencia. Y es el igual, repito, como ser un alcohólico, como ser un adicto, el no poder dejar a una persona. Aunque te esté haciendo daño. Claro, ¿no? Y estamos conscientes, ¿no? Sí. Que nos está haciendo daño, pero es como una adicción, no poder dejar a esa persona que nos hace daño. Y eso obviamente, pues, ¿qué es lo que genera el quedarnos con una persona que nos está violentando? Pues que la violencia incremente. Y además ahí en el círculo, perdón, Nelly, en el círculo cuando hay hijos, pues son partícipes y después ellos son generadores de violencia, ¿no? Claro, pueden ser generadores de violencia porque tenemos aquí, hay que situarnos en dos extremos. Pueden ser generadores de violencia o pueden repetir el mismo patrón. Claro. Ser violentados. Claro, ser violentados. Ser violentados. Y entonces entramos a un círculo precisamente por la parte que están viviendo, que aprendieron, porque esto se aprende también. Entonces, donde yo me convierto en soy la persona que te va a violentar, pero a la vez te voy a rescatar. Y entonces tienes que estar agradecido conmigo. Y es volver a este círculo de violencia, ¿no? Entonces se va haciendo un círculo vicioso, porque lo vuelvo a repetir, se aprende de casa por los patrones de vida, por nuestra historia de vida que vivimos, ¿no? Entonces lo vamos a llevar a nuestra vida familiar, posteriormente a nuestra familia, que nosotros ya formemos en forma independiente, ¿no? Estos patrones de vida, por supuesto que nos marcan. Sí, claro. Ahora, me preguntabas tú, bueno, ¿qué hace? ¿Hay leyes? Pues sí, tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
que precisamente nos habla de estos tipos de violencia, nos habla de esta violencia física, patrimonial, económica, sexual, laboral. Pero bueno, que no se quede en la ley, que se difunda, ¿no? Claro. Que se ¿Tenemos difunda. acceso a esa Sí, claro, ley? por supuesto. ¿Dónde podemos tener acceso a esa ley? Digo, con estos medios electrónicos que están a la vanguardia, créeme que en internet podemos tener acceso a esa información, ¿no? Lo googleamos ahí, ¿no? Le ponemos Sí, claro. ley. ¿Y cómo es la ley? Ley General de Acceso Ajá. de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ahí ya nos desglosará todo. Claro, también ahí, o sea, nos va a explicar qué es esta violencia psicológica, qué es esta violencia física, qué es esta violencia patrimonial, qué es esta violencia económica. Y también en esta ley nos establece mecanismos de solución, ¿no? Nos establece mecanismos de solución. Por ejemplo, tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales medidas de protección. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el famoso Código Águila, ¿no? Ajá. ¿Qué es el famoso Código Águila? Digo, lo conocemos así en el medio, que es una medida de protección precisamente para que cuando una mujer hace una denuncia de violencia, pues bueno, se hagan rutinas para verificar que esta persona, la mujer violentada, a ella me refiero, no esté siendo otra vez victimizada, ¿no? Se sienta de una forma protegida. Pero desgraciadamente esto nada más dura determinado tiempo. Es una medida de protección que dura 60 días, por ejemplo, ¿no? Dependiendo. ¿Y después qué sucede? Pues aquí es donde parte esta situación importante de lo que yo te comentaba hace rato, de que se le tiene que decir a la mujer que ha denunciado que tiene derecho a un asesor jurídico. ¿Para qué? Para que se siga esta carpeta de investigación, para que no se quede en la denuncia y después esta denuncia se vaya a un archivo y no pase nada, ¿no? Claro. Que no se quede impune esta situación, que se le dé seguimiento y que sepamos como mujeres que tenemos derecho a estar acompañadas en este proceso con un asesor jurídico, ¿no? Que el asesor jurídico tiene que ser una persona capacitada, tiene que ser un abogado, tiene que ser un licenciado en Derecho y que tiene que conocer del sistema, ¿no? Pero que también tenga esta sensibilidad, ¿no? Por supuesto. Porque a veces están demasiado técnicos, demasiado en su papel y lejos de ayudarte te envuelven, ¿no? También. No, y como te repetías, las mujeres se sienten todavía revictimizadas al llegar, recrear la situación, pero aparte encontrarse con una persona que es totalmente, que no tiene esa parte de humanidad, fría, de comprensión, ¿no? Sino que es una cifra más, es una mujer más, que pertenece al círculo de otras mujeres violentadas simplemente, y que al final del día pues es una más, ¿no? Entonces por eso yo hablaba de humanizar a los servidores públicos también, ¿no? De entender que una mujer que sufre violencia no lo sufre porque es una masoquista, no lo sufre porque le gusta, sino que porque hay un trasfondo, ¿no? Obviamente cuando inicias una situación de esto, un proceso legal, se requiere forzosamente de una intervención psicológica para establecer en qué grado de violencia está esta mujer, ¿no? Y qué terapias necesita también, porque es un proceso psicológico también importante. Claro. Estamos hablando de un proceso psicológico y también de una situación jurídica. Entonces esta parte va de la mano, ¿no? Tenemos instancias, por ejemplo, que es el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar, CAVI, ¿no? Al que podemos acudir también. ¿Este es a nivel nacional, en la Ciudad de México? Pertenece aquí a la Procuraduría General de la Ciudad de México, ¿no? Podemos acudir ahí, podemos denunciar esta violencia familiar, podemos solicitar medidas de protección que va desde que la persona no se acerque a ti, desde que la persona incluso salga del domicilio. Entonces, sí tenemos mecanismos, pero no se han difundido. Claro. No, y yo insisto en esta parte de hacer del conocimiento a todas las mujeres que si hay mecanismos, de que si hay una solución para parar esta situación de violencia y que tenemos que partir de un aspecto también psicológico, ¿no? Que tenemos que tratarnos y que además quizá tenemos que ser conscientes de que al permitir una situación de violencia familiar que es recurrente, pues es porque quizá estemos padeciendo esta enfermedad, ¿no?
que se llama codependencia y que nos está limitando enormemente para poder salir de esa relación de violencia porque estamos en una relación tóxica y no nos estamos dando cuenta de ello. Así es. El Instituto Nacional de las Mujeres, su alcance, ellos, ¿cómo nos ayudan? Por supuesto que también nos puede ayudar con una asesoría legal. Evidentemente el instituto nos puede asesorar nos puede acompañar también dentro de este proceso, orientarnos de cómo también iniciar una carpeta de investigación, una denuncia, la querella correspondiente, de apoyarnos también en el proceso psicológico, orientarnos a qué institución dirigirnos. Claro. Que para mí eso es muy importante y creo que es la parte primaria que tenemos que atender, el estado psicológico de una persona que está siendo violentada, ¿no? Sí, porque puede regresar una y otra vez, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, si no tenemos ayuda en esa parte, puede estar en el proceso jurídico, pero si al final ella va a volver, o al final el temor, o infinidad de cosas, ¿no? Pueden volverla a meter a ese círculo y entonces, aún y con el proceso, bueno, ya puede terminar muerta, ¿no? Claro, te comentaba de esta enfermedad de codependencia porque realmente es una enfermedad como cualquier adicción, que es progresiva, mortal, tú lo decías en un principio, no distingue género, es estatus social, tampoco edad. Así es. Y muchas quizá la están padeciendo, pero no se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso este círculo de violencia tan recurrente. Por eso es que se denuncia y después se da el perdón. Y entonces viene hasta incluso como la culpa de la mujer, ¿no? No, es que ¿cómo voy a denunciar al padre de mis hijos? No, ya lo denunció, ya lo perdonó y luego ya no quieren regresar a denunciar por esta parte de que cuando llegan te dicen eso, ¿no? Oiga, pero ya lo perdonó, pues ya casi aguántese y váyase, ¿no? Entonces ellas optan por mejor ya no hacerlo. Claro, porque esto causa vergüenza. Y además eso también es una manera de aislarla, ¿no? O sea, nosotros mismos, bueno, la autoridad también inconscientemente tal vez hace esta parte, ¿no? De mejor ya ni vengas, ¿no? Y entonces me quedo sola, ¿no? Si no tengo a nadie más a quien recurrir. Sí, pero bueno, por eso te comentaba, es importante que se implementen mecanismos por parte del Estado, ¿para qué? Pues para orientar, para prevenir esta violencia, para que se sepa cuándo estamos siendo violentadas, porque te repito, y no dejar de decirlo, que es muy sutil. Sí. Que no nos damos cuenta de ello, ¿no? De que a lo mejor tenemos como pareja una persona controladora y que pensamos nosotros que lo está haciendo por protección, pero realmente lo que está ejerciendo es una situación de control, de tal forma que al momento que nosotros no quieramos seguir bajo ese control, obviamente nos va a generar mayor violencia, claro, hasta llegar a una agresión física y probablemente incluso en situaciones muy fatales, pues hasta la muerte, ¿no? Claro. Nelly, hay algo que está muy bello, que tú hablas de este tema previo, ¿no? Del por qué ser una persona, de por qué llegar a la violencia, ¿no? Hablas de prevención. Es evidente que es necesario que el sistema gubernamental brinde las herramientas para que tengan todas las mujeres en todos los rincones del país acceso a esta información, a este conocimiento, que sepan de las leyes que existen para protegernos, que también sepan que no están solas. Esta parte es muy importante, es muy bonita de la prevención. Hablas de estar informadas, ¿no? ¿Cómo podemos estar informadas? A través de, pues ahora ya todos los medios electrónicos, las redes sociales. En las redes sociales hay mucha información, en el internet hay mucha información acerca de, tú misma dices que podemos, lo googleamos y ahí te va a aparecer los lugares donde podemos nosotras acudir en diferentes, en el estado en el que te encuentres, en el municipio, en la delegación, tienes esa información, pero ¿qué más podemos hacer para prevenir esta parte? Porque si bien es cierto que estamos hablando de la víctima, pero también hay un agresor. Claro. ¿Cómo hacemos para que los agresores sean menos? O
O sea, es cierto que yo creo que los niños no nacen siendo agresivos o no nacen siendo misóginos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, la sociedad, para poder contribuir a que no haya este tipo de educación, este tipo de machos? ¿Cómo cortamos de raíz esto tan, pues ya tan heredado por años y años, ¿no? Es hasta incluso cultural, ¿no? Así es. Incluso cultural. Pues bueno, acabas de tocar un punto que también a mí me brinca mucho porque lo he escuchado con el grupo de mujeres con las que hemos trabajado, precisamente. Hablabas tú de cómo cortar con este círculo de este odio de los hombres hacia las mujeres, de esta misoginia, ¿no? Y curiosamente, por el trabajo que hemos hecho, pues cuando se llega a y no solamente con mujeres, incluso también con hombres, porque sienten ese odio hacia mujeres, porque también sufrieron abandono. Así es. Entonces, esta situación de familia con la que yo empecé a hablar, obviamente que nos va a marcar toda la vida, porque repetimos patrones y nos podemos colocar ya sea de un equilibrio que puede ser muy sano, o nos podemos colocar de otra parte que puede ser muy tóxico, ¿no? Entonces tú hablabas de que nosotros mismas somos generadoras de violencia. Sí, porque nosotros educamos. Y en esta parte no nos damos cuenta, ¿no? O sea, cuando estamos educando a un hombre, pues lo tenemos que educar al igual que a una mujer, enseñarle desde ahí de que tanto el hombre, el varón como la mujer son iguales, ¿no? Claro. Son iguales. Jurídicamente los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Así es. Sin embargo, en casa hacemos esa distinción, aunque no lo quieramos aceptar, que las mujeres son las que se deben de dedicar, por ejemplo, algo muy simple y muy burdo. ¿A qué tú vas a hacer el aseo? Pero él no. Así es. El joven no. Él tiene otras actividades, que se dedica a otras actividades, pero no tocando un plato en la casa. Ya estamos hablando de un plano de desigualdad. ¿Fomentado por quién? Por las mujeres, ¿no? Por nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que es también hacer conciencia de esa parte, que tenemos que educar con igualdad. Así es. Para mí es una parte muy, muy importante. Hablamos de romper ese círculo de violencia del hombre hacia la mujer, pero tú lo repito otra vez, generado muchas veces desde el seno del hogar. No solamente por mujeres, sino por la historia de vida que traemos cargando, ¿no? Si vemos un papá que es violento, con seguridad yo voy a terminar siendo una persona violentada, o yo voy a ser el que genere esa violencia. ¿Por qué? Porque lo estoy aprendiendo desde el seno de familia. Desde ahí. Y eso me va a marcar toda la vida. Y mientras yo no haga conciencia que tengo un problema y que lo adquirí dentro de mi hogar, pues seguiré cometiendo esta situación, ¿no? Y esto va a llegar hasta que la persona a la que estamos violentando lo permita y traspase la barrera del miedo. Claro. Porque lo que nos detiene o detiene a muchas mujeres para hacer una denuncia, es más, ni siquiera ya para hacer una denuncia, para separarse, para salir es el miedo. De la casa. Así es el miedo. Entonces esa parte de trabajar, de ser conscientes, de ser honestos con uno mismo, de por qué seguimos en una relación que nos está generando violencia. Hablo en el aspecto, por ejemplo, de violencia familiar. Tenemos otro tipo de violencia, como yo lo comentaba, por ejemplo, la violencia laboral, ¿no? ¿Cómo también cortamos esos círculos de violencia? ¿Por qué no atrevernos a denunciar? ¿Por qué? Porque nos ata también el miedo, la necesidad económica. Así es. De decir, si yo denuncio a mi jefe, quizá no me crean. Y ese es en el mejor de los casos, que no me crean, ¿no? Pero seguramente perderé mi empleo. Así es. Entonces esa parte económica, pues también nos encontramos limitadas. Pero yo invitaría a las personas, a las mujeres que nos están escuchando, que traspasemos esa barrera del miedo. Porque sí, efectivamente, lidiamos con esta parte económica, pero si creemos que realmente podemos, créeme que las cosas se van a vislumbrar de una forma diferente. El decir no, el decir basta, el decir no tolero más esta situación,
es de lo que tú hablabas de empoderarnos. Claro. Decir, no, hasta aquí, basta. Y si aquí estoy sufriendo una situación de violencia laboral, denunciar y a lo que sigue. Creer en nuestras capacidades. Creer que no el mundo se acaba porque perdemos ese trabajo. Creer en nuestras habilidades, tener habilidad emocional, que mucha de esta situación parte por eso, porque no tenemos una habilidad emocional. Entonces, tenemos que creer en nosotras. Claro. Finalmente, tenemos que creer en que somos capaces de hacer. Yo me he enfrentado a muchas situaciones en el ámbito profesional, como yo lo decía antes, no vas a poder. Esto es cosa de hombres. Incluso hasta mismos clientes creen que a lo mejor un hombre es más capaz que una mujer para resolver un conflicto, un litigio, ¿no? Sí. Y sin embargo, hoy por hoy yo te puedo decir que he traspasado esa barrera del miedo, que muchas cosas, muchos proyectos que yo al principio, por ese miedo que yo decía, no voy a poder porque estoy en un mundo de hombres, porque no creía en el fondo en mis capacidades, lo he traspasado y he creado y he hecho muchas cosas de las que me siento muy orgullosa. He creado una red de apoyo con mi familia, porque repito, sin ellos, pues también no podría hacer a todo lo que me dedico. Y también entender que tengo mis limitantes, ¿no? Claro. Que no estoy para complacer a nadie ni cumplir expectativas de nadie, sino Así las es. propias. Así es. A mí me parece que esto es muy importante, que la mujer empiece por un reconocimiento de sus capacidades, de validarse a sí misma, de decir yo puedo, y que se aplauda con el éxito que tenga, sea mínimo, mayor, pero finalmente que vaya caminando y que traspase esa barrera del miedo, que no tenga miedo a denunciar, que no tenga miedo a dejar una relación tóxica, que no tenga miedo a decir basta, a decir no. En el momento que esto pase, digo, a mí la palabra empoderamiento no me gusta quizá mucho, ¿no? Pero sí el decir basta que nos dé seguridad, claro, de que podemos. Sí, yo creo que es el tema de reconocernos, de redescubrirnos, ¿no? Y de reconciliarnos con nosotras mismas. También ser conscientes del momento que estamos viviendo, ser conscientes que requerimos salir a la calle y cuidarnos entre nosotros mismos, entre nosotras. Tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir generando círculos de violencia en ningún lado, en el trabajo, en la casa, que no podemos seguir educando o no educando a nuestros hijos. Que tú hablabas de educar de manera igualitaria. Yo diría educar con igualdad, con equidad, pero sobre todo educar con amor. Educar con amor y que ese amor con el que nosotras eduquemos sea el mismo que nos tenemos a nosotras mismas, porque a veces estamos muy acostumbradas a dar tanto y no darnos nada a nosotras mismas. Y entonces empezamos a generar carencias que nos vuelven vulnerables a este tipo de círculos violentos. Entonces, yo quiero decirles que la violencia de género es un problema real, es donde nosotras somos igual las principales víctimas, pero también somos las principales generadoras de esta violencia. Que generemos esa conciencia y que hagamos actos conscientes, ¿no? Actos con amor, actos con responsabilidad, y que sepamos que la violencia de género no solamente, o esta brecha que existe más bien entre hombres y mujeres, no solamente a los hombres a lo mejor no les permite hacer cosas de mujeres, y a las mujeres no solo nos reprime, no solo nos calla, nos violenta por todo el mundo, nos acosa por todo el mundo, y este tipo de violencia nos está matando por todo el mundo. Así es, coincido contigo, pero también algo bien importante, que sepan que no están solas, que también hay instituciones. Así es. Y que si bien es cierto, como yo lo refería, encontramos servidores públicos que no tienen esa parte de humanidad, también hay, no podemos generalizar, y también hay quienes sí
ofrecen esta parte de ayuda, ¿no? Y que tenemos instituciones, tenemos el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También tenemos, por ejemplo, en los reclusorios, guardias de mujeres también, por ejemplo, que pueden intervenir en un estado crítico también, y que tenemos también medidas de protección, pero que todo es que nos atrevamos. Claro. Que nos atrevamos a decir no más, basta, y que demos ese primer paso, traspasemos esa barrera del miedo y que nos atrevamos a denunciar, a acudir a estas instituciones, a trabajar en nosotras mismas, en ese aspecto psicológico, porque empezamos, lo repito, con una violencia psicológica que después se vuelve física y después fatal, que nos puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso, que necesitamos ayuda y pedirla, y que no sintamos vergüenza por pedir esta ayuda, ¿no? Así es. Y que hay leyes, por supuesto, que hay instituciones, también las hay, pero que también depende de nosotros el querer ser ayudadas. Dar ese primer paso, ¿no? Así Dar es. ese primer paso. Esto es muy importante, Nelly, el tema de, sí es cierto que nos hace falta mucho como país, mucho como gobierno en tema de violencia de género, pero también es importante reconocer que se están generando instituciones para apoyo a las mujeres y que las utilicemos, como bien lo mencionas. Entonces, estos datos, si alguna lo requiere, puede escribirnos, comentarlo y con mucho gusto les haremos llegar cualquier información que aquí hemos mencionado a través de la abogada. Entonces, Nelly, yo te quiero agradecer mucho porque por mujeres como tú creo que el sistema tiene mucha oportunidad de transformarse, ¿no? No todo es malo, no todo es bueno, pero creo que con tu granito de arena podemos generar un mejor México, una mejor sociedad. Te agradezco mucho por ser una mujer de éxito, por estar en este programa de Aristas de la Mujer. Y bueno, yo creo que con esto cerramos, concluimos. Muchas gracias. Pues yo agradezco la invitación, Adriana, de verdad, muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, para aquellas que lo requieren, me pongo también a su disposición. Si me permites, claro que sí. Mi teléfono, claro que sí. Celular 5539 51 40 87, para cualquier asesoría legal, y con mucho gusto, pues bueno, estamos para apoyar, ¿no? Claro. Muchas gracias, y agradezco pues al centro, a Frecuencia CAT, la voz del conocimiento, por permitirme estar aquí. Es un gusto, un placer. Gracias. Gracias. No. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aristas de la Mujer. Mi nombre es Adriana López Marañón y estoy con ustedes como cada sábado de 3 a 4 de la tarde. El día de hoy quiero arrancar agradeciendo muchísimo al rector del Centro de Estudios en Alta Dirección, al doctor Alfredo Farías, que es el impulsor de este gran proyecto, que es el creador de todo esto y que ha tenido a bien brindarnos un espacio importante aquí en Frecuencia CAT. Muchas gracias, doctor. Gracias también por la instalación que está como muy cómoda aquí en Naucalpan, Estado de México. Y quiero agradecer también a cada una de las personas que amablemente nos ha estado siguiendo por los diferentes medios de comunicación, por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por la página frecuenciacat.com. Muchas gracias. Agradezco a todas las mujeres que nos escribieron por Facebook de la primera emisión de Aristas de la Mujer. Muchas gracias por todos sus comentarios. Hemos tratado de contestarlos todititos. Gracias de verdad por todo el apoyo, toda la energía positiva llega acá con nosotros. Muchas gracias a la maestra Lilia Llena Colman, gracias a Beatriz en Atizapán, muchas gracias por escucharnos, gracias a la maestra Luz María. Muchas gracias porque nos dejó por ahí un mensaje muy bonito, ella que siempre es impulsora de las mujeres. Gracias también a algunos caballeros que estuvieron bien pendientes de la programación, que por ahí nos echaron pleito a algunos porque dicen, ay, es que las mujeres, ¿y por qué solo las mujeres? Bueno,
la respuesta fue de que ¿por qué las mujeres? Pues porque en primera se nos da la gana y en segunda porque es importante eliminar, yo les comentaba, la brecha tan grande que existe de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, este espacio es para fortalecer, para erradicar un poquito esa gran brecha que nos divide a los hombres y a las mujeres. Gracias a Bernardo González allá en Milpa Alta, que también nos escucha, muchas gracias, ahí está tu saludo. Gracias a Michelle en Tlalnepantla, muchas gracias. Gracias a Aldo en Atizapán, gracias a mi mamá, que siempre me acompaña y que está ahí bien pendiente en todos los proyectos que hago y en todas las locuras que estoy. Siempre ella es ese pilar que me fortalece para continuar adelante. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema de relevancia para la sociedad mexicana, pero también para el mundo entero. El día de hoy quiero hablar de esto que parece ser como una enfermedad crónica, una plaga que nos toca a toda la sociedad. Es la parte más triste porque no respeta posiciones sociales, no respeta color de piel, no respeta nivel profesional, no respeta casa, no respeta absolutamente nada, y esto es la violencia de género. Y para este tema, que aunque es muy hablado, creo que no lo suficiente, me parece que tenemos que hablarlo mucho, tenemos que escucharlo mucho, pero también tenemos que trabajar mucho en ello todos los días, desde nuestras casas, todos los días con nuestros hijos, todos los días en el autobús, todos los días. Saber que tengamos esa conciencia de que tenemos un problema realmente fuerte, que tenemos un problema realmente grave. Y bueno, para esto nos acompaña una mujer que tiene un punto de vista muy interesante acerca de este tema. Me tocó platicar con ella y la verdad es que es una mujer que tiene una visión muy interesante acerca de lo que es la violencia de género. Ella es Nelly Toscano Márquez. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ella es egresada de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene una maestría, tiene por ahí diplomados, ¿verdad? Entonces es una mujer que tiene un perfil muy grande, muy importante, y que creo que es una mujer que ha alcanzado el éxito en muchas de las facetas de su vida y que continúa ahí. Es docente aquí en el Centro de Estudios también. Y bueno, Nelly, bienvenida a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, agradezco el espacio, agradezco al Centro de Estudios de Alta Dirección por la invitación y por permitirme estar aquí. Gracias a todos por escucharnos, bienvenidos. Y pues efectivamente, como lo comenta Adriana, es un tema muy importante, violencia de género. Es un problema que nos aqueja, no voy a decir que solamente a mujeres, también hablamos de hombres, ¿no? Pero sin duda alguna, evidentemente por cifras, esto es una situación que aqueja más a mujeres, ¿no? Así es, Nelly. Y bueno, también sabemos que la violencia de género es el tema que nos afecta a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Que sufrimos agresiones o violencia por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, esto es como lo que diferencia a lo mejor con otros tipos de violencia. Obviamente, si a un hombre se le agrede por el hecho de ser hombre, pues también es violencia de género, ¿no? Pero en este caso, bueno, como bien lo dices, el tema de la violencia hacia la mujer creo que se ha ido incrementando. El año pasado hablábamos de 7 muertas al día en el país. Lo que llevamos del año y se incrementó a 9 feminicidios diarios. Entonces, esta es una cifra triste, desgarradora. Y bueno, en base a esto yo quiero entrar contigo platicando un poquito de ti, porque sé que también eres mujer, que eres una mujer que ha atravesado varias cosas en su vida. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué elegir leyes? Bueno,
Así es. Pues vengo de una familia disfuncional, ¿no? Vengo de una familia disfuncional, pues porque a mi padre pues le toca irse a trabajar a otro estado, entonces él no se encuentra al pendiente de nosotros, sino se convierte simplemente en un proveedor. Entonces crezco realmente en un matriarcado, donde yo veo que mi mamá se hace cargo de nosotros, saca a 4 hijos y siempre inculcándonos valores, principios y sobre todo, yo recuerdo que muy insistentemente nos decía, estudien. Y nos hablaba, somos 3 mujeres y un hermano, y insistentemente a todos nos decía por igual, estudien. No dependan jamás de nadie. Quiero comentarte, Adriana, que pues mi mamá, de una u otra forma, sí era violentada psicológicamente, pero era una violencia muy sutil y que actualmente las mujeres no la percibimos. Eso que te digan al oído muy sutilmente, muy quedito, que no puedes, que no eres capaz, porque solamente a la actividad que te quieres desempeñar le corresponde a un hombre, ya sí. Desde ahí se genera una violencia psicológica, porque nos están pretendiendo truncar nuestros sueños. Yo afortunadamente, por la fortaleza de mi madre, pues siempre me dijo, adelante, muestra carácter, estudia, prepárate. Entonces yo crecí con esa idea realmente, crecí con esa idea de querer salir adelante y de no vivir una vida de violencia y también defender los derechos de aquellas que se sienten violentadas. En cualquier ámbito, porque hablar de violencia es hablar de violencia en el hogar, violencia familiar, hablar de violencia laboral y hablar de diferentes tipos de violencia, ¿no? No solamente tiene que ser una violencia física, podemos hablar de una violencia psicológica, podemos hablar de una violencia económica, patrimonial, son diferentes tipos de violencia. Entonces esta parte es importante que como mujeres conozcamos cuando estamos siendo objeto de violencia. ¿Por qué? Porque es muy sutil y no nos percatamos cuando estamos siendo violentadas y desgraciadamente nos percatamos de esto ya en situaciones graves. Así es, así es. Fíjate que ahorita comentábamos algo que a mí me hace mucho ruido porque siempre nuestro pueblo, México, se rige por matriarcado. Entonces, ¿por qué somos el país con más muertas? ¿No? Es como bien complicado, ¿no? Decías, mi mamá, a pesar de que tú creciste en un matriarcado, tu mamá sufría de esta violencia, ¿no? Y a su vez, si nosotras como madres sufrimos de algo, generalmente lo pasamos a los hijos. A lo mejor consciente o inconscientemente, ella te decía, estudia, si quieres hacer eso, hazlo, ¿no? Pero, ¿de qué manera al momento de educarnos sucede que nos transmiten esa parte? Y nosotras lo transmitimos a los hijos y así por cuántas generaciones. Esta parte a mí me parece que sucede por el sistema, por el tema de la cultura. Vivimos bajo un sistema opresor machista donde en las mujeres está como muy clavada esa parte de tu mujer en tu casa, tu mujer con tus hijos, tu mujer esto. Y de repente ahorita, Nelly, hay como un despertar de conciencia. Entonces, ahorita las mujeres dicen, no, yo ya no voy a mi casa o yo ya no educo a mis hijos, yo trabajo igual que tú, me canso igual que tú, así que está como padre buscar este equilibrio, pero ¿cómo podemos encontrar un equilibrio con una brecha tan grande? Entonces nos vamos como que de un extremo a otro, ¿no? Entonces seguimos maleducando y seguimos generando esta parte de la misoginia, seguimos ahora los meandros, ¿no? Meandras, como que están como en contra de los hombres. Y a los hombres. Así es, entonces sí. Se forma toda esta parte que es un círculo vicioso. ¿Cuál es como tu visión acerca de esto? Tú desde un punto profesional, pero también como mujer, porque es una mujer que lo ha vivido, que ha estado presente en su vida. ¿Cuál es la visión que tienes de la violencia de género actualmente en nuestro país? ¿Cómo está? Bueno, mira, yo pienso que esto también tiene mucho que ver, o un todo que ver, acerca de los valores
por ende hacia ninguna figura masculina, ¿no? Ujú. Entonces yo crezco queriendo ser profesionista, queriendo ser una persona pues exitosa, pero sobre todo crezco con la idea de tener una familia, una familia que no sea disfuncional. Entonces eso es a mí lo que me empuja a ser profesionista, a crear redes de apoyo con mi familia, porque pues debo decirlo, o sea, me desarrollo en varios ámbitos, pero esto no hubiera sido posible si no tuviera una red de apoyo de mi familia, de lo que es mi esposo, de lo que son mis hijos. Y esto aparte, ¿cómo? Por principios, por valores Ujú. que se han inculcado dentro de la familia que yo formo, ¿no? Ahora, esta parte de la violencia, pues yo lo veo diario, que Sí. soy abogada, porque me llegan muchos asuntos referentes a violencia familiar, donde las mujeres pues ya no soportan estar en un ambiente donde son violentadas, y no porque sean violentadas físicamente necesariamente, ¿no? Sino porque se ejerce una violencia hasta de tipo económico, de control, donde Así yo es. no te voy a restringir económicamente si tú no haces lo que quieres. Así es. Si tú no haces lo que yo quiero, te restringo económicamente si tú te vas a trabajar. Así es. Entonces, esta parte tan sutil, este mensaje tan sutil, es donde se empieza a generar un problema psicológico en la mujer, ¿no? Porque se empieza a sentir incapaz y no competente, no apta, porque cree que el único competente entonces sería un hombre. Así es. Yo creo que el primer punto que tenemos que aterrizar las mujeres es que hay que sentirnos capaces, hay que validarnos. Yo creo que si nosotros no validamos nuestro esfuerzo que hacemos y buscamos esa validación a través de terceras personas, va a ser difícil un progreso propio. Claro. Necesitamos validar todo lo que hacemos. Habría que hacer como una especie de... Es una reconciliación con nuestro género, ¿no crees? Del hecho de decir, soy mujer y sí puedo. Y sí puedo hacer esto y no puedo hacer esto otro, ¿no? Porque también es válido. Pero en el tenor de que queremos jamás cansarnos, jamás doblegarnos, jamás para romper esta cadena, creo que también nos desgastamos demasiado. Entonces es como reconocer esta parte de nuestra feminidad, respetarla, por supuesto, y a través de lo que tú mencionabas, del camino de los valores, de los principios, enaltecer esta parte y poder caminar del lado de los hombres también, ¿no? Claro, Que no es negativo, vaya, ¿no? Simplemente es que, pues en este momento de la vida, nosotras necesitamos resurgir, ¿no? En esta parte. Y bueno, ahí, eh, el otro día comentábamos algo, ¿cómo tú has visto la violencia de género y cómo la has superado en tu vida? bueno, sí, por supuesto que en mi vida ha habido violencia de género, ha habido violencia laboral, por supuesto, donde recuerdo yo ingreso a trabajar en la Procuraduría, recién egresada de la universidad, y realmente ahí es donde yo vivo esta violencia porque no se consideraba una mujer apta para pertenecer a ese ambiente, ¿no? Era un ambiente exclusivo de hombres. Sí. Eh, Como primer punto de violencia, donde yo me sentía violentada porque yo me sentía con la capacidad como para poder estar ahí, ¿no? Sin embargo, el mensaje era de que las mujeres no sirven para este ambiente, este es un ambiente de hombres. El ambiente penal es de hombres, no de mujeres, ¿no? Fue el primer mensaje. Segundo mensaje ¿En qué fue nivel de tu carrera estabas cuando sucedió eso? cuando yo recién Egresaste. egreso, exactamente. Entonces, pues bueno, yo en ese tiempo será muy joven todavía, Bueno, sigue siendo este, joven. joven. Entonces, esa fue la percepción que yo tenía, y que por supuesto que a mí me incomodaba mucho. O sea, el que me sintieran que yo no era capaz, no apta para desempeñar un trabajo como ese, ¿no? O sea, ¿por qué nada más tenía que ser esa área exclusivamente penal de los hombres y por qué no de las mujeres? O sea, si Claro, nuestro nivel de inteligencia es el es mismo, superior. es el mismo, ¿no? No es Entonces, cierto. no, me sentía yo agredida, ¿no? Sí, Agredida en claro. esa parte. Eh,
acoso, sí, porque evidentemente yo pues bueno, era muy joven, repito, y pues había ciertas insinuaciones, te invito a salir, y si no sales, pues entonces había como un castigo también, ¿no? O sea, si no sales, entonces se volvía el entorno agresivo, el entorno laboral agresivo hacia mí, que yo lo podía percibir, claramente lo podía percibir, Claro. porque se me daba más trabajo, porque se me enviaba a hacer eh, Cosas labores, distintas, ¿no? claro, que Sí, le corresponden a otras personas, por el simple hecho de no acceder a una petición de carácter sexual, ¿no? sí, claro. Entonces, obviamente yo, para mí fue una situación muy, muy difícil cómo manejar porque yo quería desenvolverme en ese ambiente. ¿Y no te frustraste? ¿No dijiste en algún momento, qué rayos, ya me voy de aquí? Sí, claro, por supuesto. Claro, que yo me sentía frustrada, pero más que frustrada me sentía decepcionada, porque yo no alcanzaba a entender por qué esas limitaciones hacia una mujer. Claro. ¿Y cómo lograste empoderarte y decir, aquí me quedo y aquí me quedo y vamos rompiendo ahí lo que tenga que hacerse? Pues bueno, creyendo en mi capacidad, creyendo en mi capacidad, en que yo sí era una mujer apta para estar en ese lugar, que yo tenía el mismo conocimiento que los hombres que se encontraban ahí y que realmente yo no me tenía que tomar eso personal, porque ellos hablaban a través de su historia y que su historia no era la mía. Claro, Entonces, te repito, yo crecí en un matriarcado donde yo vi a mi mamá como una mujer aguerrida, una mujer que salió adelante, una mujer que luchó mucho por 4 hijos, por sacarlos adelante, y yo me quedé con esa parte, ¿no? Entonces yo decía, el hecho de que a mí me agrada esta situación no va a hacer que yo desista en mi objetivo. Y creo en mí y sé que soy capaz de desempeñar esta actividad pese a toda esta violencia que se está tornando en mi persona, ¿no? Por claro. supuesto que al principio fue decepcionante, fue frustrante, sí, pero lo trabajé, ¿no? Lo trabajé. ¿Y cómo lo trabajé? Pues creyendo definitivamente en mí, ¿no? En ese momento. Eh, no es el único lugar donde yo he sufrido de este tipo de violencia laboral. La competencia es algo que yo noto que los hombres piensan que uno va compitiendo con ellos, cuando no es cierto. No ¿No? vamos compitiendo, uno va desarrollando sus funciones, pero ellos lo sienten, digo, no quiero generalizar, lo sienten como una competencia, Ujú. cuando realmente lo que uno va haciendo es hacer lo que uno sabe, lo que uno quiere. Claro. Además, ¿por qué no formar equipo, no? Claro, Es compartir esta parte. Pero además de esto, bueno, están los hombres, pero también están las mujeres, por ¿no? supuesto, También por estamos supuesto, nosotras mismas. por supuesto, tal parecía. En mi vida profesional, curiosamente, la mayor parte de mis amigos son hombres. Sí, Y cuando yo voy creciendo, cumpliendo un objetivo, alguna persona, amiga, no sé por qué desaparece, ¿no? O le molesta, o incluso he recibido comentarios de personas, mujeres, amigas, o que en su momento consideran amigas que me dicen, pues no vas a poder, es mucho, no sí, eres claro. capaz, ¿por qué mejor no te dedicas a una cosa o por qué no mejor te dedicas a tu casa? O sea, Y son tus amigas. siendo mujeres y quizás siendo Siendo mis mis amigas. amigas, ¿no? Entonces, curiosamente, Ay, también es la competencia o la rivalidad que siente una mujer con otra. Pero esta es una situación más que yo veo más que nada de inferioridad, de complejos no trabajados, donde la mujer, pues, eh, incluso se siente hasta agredida por el triunfo de otra mujer, es ¿no? correcto. Y donde nos ponemos el pie cuando, como tú lo dices, deberíamos de formar equipos Claro. y no lo hacemos, ¿no? Por ese sentido de rivalidad, por egocentrismo, incluso entre nosotras mismas, ¿no? De Ujú. que yo quiero aparentar o ser mejor que tú y no soporto el éxito de otra. Claro. Ahí regresamos igual al punto del principio. Sí es cierto que a veces es esta parte en las mujeres,
pero nosotras somos generadoras también de violencia, ¿no? Yo te agredo porque hoy te ves más guapa, ¿no? Yo te agredo y hablo mal de ti porque tú tienes 3 meses en el trabajo, yo tengo un año y pues tú ya estás haciendo cosas que yo no hago, ¿no? Entonces, de ahí nosotros lo llevamos a los diferentes ámbitos de nuestra vida y esto hace que seamos también generadoras de esta enfermedad tan latente con nosotros, ¿no? Entonces, todos somos parte de la solución, todos somos parte del problema. ¿Cómo lo hacemos? Así es. Bueno, yo he trabajado con varios grupos en apoyo a mujeres. He trabajado con mujeres que están en situación de violencia y que precisamente, ¿cómo he trabajado con ellas? Al principio yo lo vi cuando trabajé en la Procuraduría y lo sigo viendo actualmente, aunque haya cambiado la legislación penal. En cuestión tenemos un nuevo sistema acusatorio, tenemos un código nacional donde protege a las víctimas, donde tenemos medidas de protección, pero desgraciadamente nos enfrentamos a un grave, que para mí es un grave problema, y que es la revictimización. ¿Qué pasa cuando una persona quiere denunciar esta violencia familiar, por ejemplo, de la que es objeto por parte de su pareja? Nos encontramos con ese, por decirlo así, ese portazo de las instituciones, donde son revictimizadas. Primera, porque no se atiende de forma inmediata a la víctima. Segunda, no se le hace conocer sus derechos en forma completa. Hablamos que la víctima ahora tiene un asesor jurídico, lo que le garantiza pues que su denuncia, su querella, se deba trabajar conforme a derecho. Sin embargo, yo en mi experiencia he visto, no generalizo, pero en la mayoría de los casos veo que solamente a la víctima se le hace firmar una carta donde se le hace conocer supuestamente sus derechos sin que estos sean explicados y sin que les sean leídos. Es decir, eso y nada es lo mismo. O sea que si no sabe leer ya. Claro, y no se le hizo, pero no se le dice que tiene derecho a un asesor jurídico y qué alcance tendría este asesor jurídico. ¿En qué la va a acompañar dentro de todo este proceso legal, ¿no? Ahora, la cuestión psicológica. De verdad, en las instituciones, primero el tiempo en el que te atienden, que ya estamos hablando de que ya de por sí es agredida y va ya a una institución pidiendo ayuda y la atienden cuando quieren. Cuando el código nos establece y la constitución que la ayuda tiene que ser inmediata. La ayuda psicológica también tiene que ser inmediata también. Tiene que ser certificada por un médico por si tiene lesiones. Y nos encontramos con una gran problemática, que en muchas de las coordinaciones territoriales no tenemos ni médico legista ni psicólogo. Entonces, ¿dónde está esa situación inmediata de la que se habla, de que la víctima tiene derecho a ser atendida? Es que es como cuando llegas y te dicen si te ven, o sea, es como que te ven, ¿no? Y ya te ven, ya te analizaron, sí viene golpeada, no trae muchos golpes, no es grave, no esto, y ya le dan salida sin tener como una certificación, ¿no? Por parte del médico que es experto en la materia y que pueda decir qué es lo que sucede, ¿no? Hay hombres que te pegan, dicen ellos, donde no se ve, ¿no? Claro. O de manera que tú puedes aparentar estar súper bien y traes esta parte, o psicológicamente te empiezan a trabajar la mente de una manera impresionante, ¿no? Te empiezan a hacer esta parte de aislamiento, te empiezan a controlar la parte económica, como bien lo decías. Hay por ahí está, el Poli lanzó lo del violentómetro, ¿no? Así es. Donde hablan de 36 puntos o fases, y bueno, las fases son 3, y la tercera, el último punto es la muerte, ¿no? Pero viene desde una ley del hielo, viene desde te dejo de hablar, viene desde te pellizco, y si tú vas así, oye, es que él siempre me está rasguñando o siempre me está empujando, no te pelan. No, porque no se toma con seriedad el asunto, porque esto es grave y puede tener consecuencias fatales. Así es.
parte de la mujer que permite ser violentada, se esconde una enfermedad a la que tampoco se le da mayor importancia, que es igual de grave como puede ser una drogadicción o un alcoholismo. Así es. ¿Qué mecanismos de prevención implementa el Estado? No para solucionar, no para reparar, sino para prevenir. Claro. Porque aquí hablamos de un aspecto que a mí me parece sumamente importante, que es la prevención en la mujer, para que sepa en qué momento está sufriendo de una violencia. Pero además en las leyes existe esta parte o no la hay. De decir, por ejemplo, yo soy violentada, voy, porque en ese momento a lo mejor no es muy grave, pero tengo claro que puedo entrar en un círculo de violencia, voy, interpongo este proceso o inicio este proceso y de repente ya me endulzaron el oído, llegó con rosas, mariachis y dije, bueno, va, sigo con él. ¿Qué pasa ante la ley? Porque en el círculo de la violencia sabemos que viene el tema de la luna de miel y después se torna más agresivo. Claro. Pero ¿qué pasa con la ley? Si yo le di este perdón, ¿existe alguna ley o algún que esté estipulado este proceso de violencia? Porque como tú bien lo mencionas, es algo que a lo mejor nosotras no lo percibimos, ¿no? No alcanzamos o por desinformación no sabemos que después va a ser más violento o creemos que a mí no me va a pasar, porque eso es muy común, sobre todo en mujeres actuales, dicen, no, a mí no me pasa, a mí nadie me violenta, ¿no? Entonces, ¿qué hay para ellas? Y que después regreso y digo, oye, es que hoy me pegó, pero hoy me rompió el brazo. Entonces, si yo llego y me van a decir, oiga, señora, pero usted lo perdonó, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿hay algo que la ley sepa que va a pasar, que lo voy a perdonar y que me va a agredir? ¿O qué es lo que sucede? Bueno, pues el primer paso evidentemente lo tenemos que dar las mujeres, ¿no? El primer paso es reconocer que tenemos un problema que hace que permitamos esa violencia. Y aquí hablar de eso, pues tendremos que hablar de temas como codependencia emocional, ¿no? Uh-huh. Un tema que no se le ha dado pues la importancia que debiera, porque debido a esta codependencia emocional, pues es que se tolera y se llega a situaciones fatales, ¿no? Entonces se empieza con una violencia muy sutil, psicológica, como el no te pongas este vestido, ¿no? Mejor ponte este porque te ves más bonita, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, qué lindo, ¿no? Y así el vestido de sí, cuando claro. pesaba no te, 20 kilos o no te más. vistas de esta forma, ¿no? Porque te ves mal. Ya es una forma de control muy sutil, pero ya se nos está controlando. Y las mujeres que sufren violencia ya llegan a hacer esta denuncia, llegan a querellarse ya cuando hay una violencia física. Uh-huh. Porque antes no percibieron hablabas tú del violento, efectivamente va por etapas y es muy sutil esto. Uh-huh. Y se llega a hacer una denuncia, pero ya cuando están en un grado extremo de violencia, ¿no? Incluso ya donde su vida está en riesgo, ¿no? Claro. Porque antes no lo percibieron. Yo creo que esta parte de la prevención de la que hablo, sí es necesario que el Estado nos dote de, no sé, de alternativas, de terapias psicológicas, de programas sociales, donde todas las mujeres tengan alcance a esta información de qué es la violencia, cómo se ejerce esta violencia hacia nosotras. Y yo veo que en ese tema estamos como que atorados, porque se les da la intervención psicológica, pero cuando ya ha llegado esa violencia a un grado, pues un nivel alarmante, ¿no? Sí, claro. Pues este tema de prevención a mí se me hace sumamente importante, porque cuántas de las mujeres que quizá nos están escuchando no saben que la parte de tolerar esta violencia es porque realmente están padeciendo una enfermedad, porque así se le conoce realmente, que es codependencia, ¿no? Que es una codependencia. Y es el igual, repito, como ser un alcohólico, como ser un adicto, el no poder dejar a una persona. Aunque te esté haciendo daño. Claro, ¿no? Y estamos conscientes, ¿no? Sí. Que nos está haciendo daño, pero es como una adicción, no poder dejar a esa persona que nos hace daño. Y eso obviamente, pues, ¿qué es lo que genera el quedarnos con una persona que nos está violentando? Pues que la violencia incremente.
Y además ahí en el círculo, perdón, Nelly, en el círculo cuando hay hijos, pues son partícipes de, y después ellos son generadores de violencia, ¿no? Claro, pueden ser generadores de violencia porque tenemos aquí, hay que situarnos en dos extremos. Pueden ser generadores de violencia o pueden repetir el mismo patrón. Claro. Ser violentados. Claro, ser violentados. Ser violentados. Y entonces entramos a un círculo precisamente por la parte que están viviendo, que aprendieron, porque esto se aprende también. Entonces, donde yo me convierto en soy la persona que te va a violentar, pero a la vez te voy a rescatar. Y entonces tienes que estar agradecido conmigo. Y es volver a este círculo de violencia, ¿no? Entonces se va haciendo un círculo vicioso, porque lo vuelvo a repetir, se aprende de casa por los patrones de vida, por nuestra historia de vida que vivimos, ¿no? Entonces lo vamos a llevar a nuestra vida familiar, posteriormente a nuestra familia, que nosotros ya formemos en forma independiente, ¿no? Estos patrones de vida, por supuesto que nos marcan. Sí, claro. Ahora, me preguntabas tú, bueno, ¿qué hace? ¿Hay leyes? Pues sí, tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que precisamente nos habla de estos tipos de violencia, nos habla de esta violencia física, patrimonial, económica, sexual, laboral, pero bueno, que no se quede en la ley, que se difunda, ¿no? Claro. ¿Tenemos acceso a esa sí, claro, ley? ¿Dónde podemos tener acceso a esa ley? Digo, con estos medios electrónicos que están a la vanguardia, créeme que en internet podemos tener acceso a esa información, ¿no? Lo googleamos ahí, ¿no? Le ponemos sí, claro. Ley, ¿cómo es la ley? Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y ahí ya nos desglosará todo. Claro, también parte. Ahí, o sea, nos va a explicar qué es esta violencia psicológica, qué es esta violencia física, qué es esta violencia patrimonial, qué es esta violencia económica. Y también en esta ley nos establece mecanismos de solución, ¿no? Nos establece mecanismos de solución. Por ejemplo, tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales medidas de protección. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el famoso Código Águila, ¿no? Ajá. ¿Qué es el famoso Código Águila? Digo, lo conocemos así en el medio, que es una medida de protección precisamente para cuando una mujer hace una denuncia de violencia, pues bueno, se hagan rutinas para verificar que esta persona, la mujer violentada, a ella me refiero, no esté siendo otra vez victimizada, ¿no? Se sienta de una forma protegida. Pero desgraciadamente esto nada más dura determinado tiempo. Es una medida de protección que dura 60 días, por ejemplo, ¿no? Dependiendo. ¿Y después qué sucede? Pues aquí es donde parte esta situación importante de lo que yo te comentaba hace rato, de que se le tiene que decir a la mujer que ha denunciado que tiene derecho a un asesor jurídico. ¿Para qué? Para que se siga esta carpeta de investigación, para que no se quede en la denuncia y después esta denuncia se vaya a un archivo y no pase nada, ¿no? Claro. Que no se quede impune esta situación, que se le dé seguimiento y que sepamos como mujeres que tenemos derecho a estar acompañadas en este proceso con un asesor jurídico, ¿no? Que el asesor jurídico tiene que ser una persona capacitada, tiene que ser un abogado, tiene que ser un licenciado en Derecho y que tiene que conocer del sistema, ¿no? Pero que también tenga esta sensibilidad, ¿no? Por supuesto. Porque a veces están demasiado técnicos, demasiado en su papel y lejos de ayudarte te envuelven, ¿no? También. No, y como te repetías, las mujeres se sienten todavía revictimizadas al llegar, recrear la situación, pero aparte encontrarse con una persona que es totalmente... que no tiene esa parte de humanidad, fría, de comprensión, ¿no? Sino que es una cifra más, es una mujer más, que pertenece al círculo de otras mujeres violentadas simplemente, y que al final del día pues es una más, ¿no? Entonces por eso yo hablaba de humanizar a los servidores públicos también, ¿no? De entender que una mujer que sufre violencia no lo sufre porque es una masoquista, no lo sufre porque le gusta, sino que porque hay un trasfondo, ¿no? Obviamente cuando inicias una situación de esto, un proceso legal, se requiere forzosamente de una intervención psicológica para establecer en qué grado de violencia está
esta mujer, ¿no? Y qué terapias necesita también, porque es un proceso psicológico también importante. Claro. Estamos hablando de un proceso psicológico y también de una situación jurídica. Entonces esta parte va de la mano, ¿no? Tenemos instancias, por ejemplo, que es el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar, CAVI, ¿no? Al que podemos acudir también. Este es a nivel nacional, en la Ciudad de México. Pertenece aquí a la Procuraduría General de la Ciudad de México, ¿no? Podemos acudir ahí, podemos denunciar esta violencia familiar, podemos solicitar medidas de protección que va desde que la persona no se acerque a ti, desde que la persona incluso salga del domicilio. Entonces, sí tenemos mecanismos, pero no se han difundido. Claro. No, y yo insisto en esta parte de hacer del conocimiento a todas las mujeres que si hay mecanismos, de que si hay una solución para parar esta situación de violencia y que tenemos que partir de un aspecto también psicológico, ¿no? Que tenemos que tratarnos y que además quizá tenemos que ser conscientes de que al permitir una situación de violencia familiar que es recurrente, pues es porque quizá estemos padeciendo esta enfermedad, ¿no? Que se llama codependencia y que nos está limitando enormemente para poder salir de esa relación de violencia porque estamos en una relación tóxica y no nos estamos dando cuenta de ello. Así es. El Instituto Nacional de las Mujeres, su alcance, ¿ellos cómo nos ayudan? Por supuesto que también nos puede ayudar con una asesoría legal. Evidentemente el instituto nos puede asesorar nos puede acompañar también dentro de este proceso, orientarnos de cómo también iniciar una carpeta de investigación, una denuncia, la querella correspondiente, de apoyarnos también en el proceso psicológico, orientarnos a qué institución dirigirnos. Claro. Que para mí eso es muy importante y creo que es la parte primaria que tenemos que atender, el estado psicológico de una persona que está siendo violentada, ¿no? Sí, porque puede regresar una y otra vez, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, si no tenemos ayuda en esa parte, puede estar en el proceso jurídico, pero si al final ella va a volver, o al final el temor, o infinidad de cosas, ¿no? Pueden volverla a meter a ese círculo y entonces, aún y con el proceso, bueno, ya puede terminar muerta, ¿no? Claro, te comentaba de esta enfermedad de codependencia porque realmente es una enfermedad como cualquier adicción, que es progresiva, mortal, tú lo decías en un principio, no distingue género, es estatus social, tampoco edad. Así es. Y muchas quizá la están padeciendo, pero no se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso este círculo de violencia tan recurrente. Por eso es que se denuncia y después se da el perdón. Y entonces viene hasta incluso como la culpa de la mujer, ¿no? No, es que ¿cómo voy a denunciar al padre de mis hijos? No, ya lo denunció, ya lo perdonó y luego ya no quieren regresar a denunciar por esta parte de que cuando llegan te dicen eso, ¿no? Oiga, pero ya lo perdonó, pues ya casi aguántese y váyase, ¿no? Entonces ellas optan por mejor ya no hacerlo. Claro, porque esto causa vergüenza. Y además eso también es una manera de aislarla, ¿no? O sea, nosotros mismos, bueno, la autoridad también inconscientemente tal vez hace esta parte, ¿no? De mejor ya ni vengas, ¿no? Y entonces me quedo sola, ¿no? Si no tengo a nadie más a quien recurrir. Sí, pero bueno, por eso te comentaba, es importante que se implementen mecanismos por parte del Estado, ¿para qué? Pues para orientar, para prevenir esta violencia, para que se sepa cuándo estamos siendo violentadas, porque te repito, y no dejar de decirlo, que es muy sutil. Sí. Que no nos damos cuenta de ello, ¿no? De que a lo mejor tenemos como pareja una persona controladora y que pensamos nosotros que lo está haciendo por protección, pero realmente lo que está ejerciendo es una situación de control, de tal forma que al momento que nosotros no quieramos seguir bajo ese control, obviamente nos va a generar mayor violencia, claro, hasta llegar a una agresión física y probablemente incluso en situaciones muy fatales, pues hasta la muerte, ¿no? Claro. Nelly, hay algo que está muy bello, que tú hablas de este tema previo, ¿no?
del por qué ser una persona, de por qué llegar a la violencia, ¿no? Hablas de prevención. Es evidente que es necesario que el sistema gubernamental brinde las herramientas para que tengan todas las mujeres en todos los rincones del país acceso a esta información, a este conocimiento, que sepan de las leyes que existen para protegernos, que también sepan que no están solas. Esta parte es muy importante, es muy bonita de la prevención. Hablas de estar informadas, ¿no? ¿Cómo podemos estar informadas? A través de, pues ahora ya todos los medios electrónicos, las redes sociales. En las redes sociales hay mucha información, en el internet hay mucha información acerca de, tú misma dices que podemos, lo googleamos y ahí te va a aparecer los lugares donde podemos nosotras acudir en diferentes, en el estado en el que te encuentres, en el municipio, en la delegación, tienes esa información, pero ¿qué más podemos hacer para prevenir esta parte? Porque si bien es cierto que estamos hablando de la víctima, pero también hay un agresor. Claro. ¿Cómo hacemos para que los agresores sean menos? O sea, es cierto que yo creo que los niños no nacen siendo agresivos o no nacen siendo misóginos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, la sociedad, para poder contribuir a que no haya este tipo de educación, este tipo de machos? ¿Cómo cortamos de raíz esto tan, pues ya tan heredado por años y años, ¿no? Es hasta incluso cultural, ¿no? Así es. Incluso cultural. Pues bueno, acabas de tocar un punto que también a mí me brinca mucho porque lo he escuchado con el grupo de mujeres con las que hemos trabajado, precisamente. Hablabas tú de cómo cortar con este círculo de este odio de los hombres hacia las mujeres, de esta misoginia, ¿no? Y curiosamente, por el trabajo que hemos hecho, pues cuando se llega a y no solamente con mujeres, incluso también con hombres, porque sienten ese odio hacia mujeres, porque también sufrieron abandono. Así es. Entonces, esta situación de familia con la que yo empecé a hablar, obviamente que nos va a marcar toda la vida, porque repetimos patrones y nos podemos colocar ya sea de un equilibrio que puede ser muy sano, o nos podemos colocar de otra parte que puede ser muy tóxico, ¿no? Entonces tú hablabas de que nosotros mismas somos generadoras de violencia. Sí, porque nosotros educamos. Y en esta parte no nos damos cuenta, ¿no? O sea, cuando estamos educando a un hombre, pues lo tenemos que educar al igual que a una mujer, enseñarle desde ahí de que tanto el hombre, el varón, como la mujer son iguales, ¿no? Claro. Son iguales. Jurídicamente los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Así es. Sin embargo, en casa hacemos esa distinción, aunque no lo quieramos aceptar, que las mujeres son las que se deben de dedicar, por ejemplo, algo muy simple y muy burdo, a que tú vas a hacer el aseo, pero él no. Así es. El joven no. Él tiene otras actividades, que se dedica a otras actividades, pero no tocando un plato en la casa. Ya estamos hablando de un plano de desigualdad. ¿Fomentado por quién? Por las mujeres, ¿no? Por nosotras mismas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es también hacer conciencia de esa parte, que tenemos que educar con igualdad. Así es. Para mí es una parte muy, muy importante. Hablamos de romper ese círculo de violencia del hombre hacia la mujer, pero tú lo repito otra vez, generado muchas veces desde el seno del hogar. No solamente por mujeres, sino por la historia de vida que traemos cargando, ¿no? Si vemos un papá que es violento, con seguridad yo voy a terminar siendo una persona violentada, o yo voy a ser el que genere esa violencia. ¿Por qué? Porque lo estoy aprendiendo desde el seno de familia. Desde ahí. Y eso me va a marcar toda la vida. Y mientras yo no haga conciencia que tengo un problema y que lo adquirí dentro de mi hogar, pues seguiré cometiendo esta situación, ¿no? Y esto va a llegar hasta que la persona a la que estamos violentando lo permita y traspase la barrera del miedo. Claro. Porque lo que nos detiene, o detiene a muchas mujeres para hacer una denuncia,
es más, ni siquiera ya para hacer una denuncia, para separarse, para salir es el miedo. de la casa. Así es el miedo. Entonces esa parte de trabajar, de ser conscientes, de ser honestos con uno mismo, de por qué seguimos en una relación que nos está generando violencia. Hablo en el aspecto, por ejemplo, de violencia familiar. Tenemos otro tipo de violencia, como yo lo comentaba, por ejemplo, la violencia laboral, ¿no? ¿Cómo también cortamos esos círculos de violencia? ¿Por qué no atrevernos a denunciar? ¿Por qué? Porque nos ata también el miedo, la necesidad económica. Así es. De decir, si yo denuncio a mi jefe, quizá no me crean. Y ese es en el mejor de los casos, que no me crean, ¿no? Pero seguramente perderé mi empleo. Así es. Entonces esa parte económica, pues también nos encontramos limitadas. Pero yo invitaría a las personas, a las mujeres que nos están escuchando, que traspasemos esa barrera del miedo. Porque sí, efectivamente, lidiamos con esta parte económica, pero si creemos que realmente podemos, créeme que las cosas se van a vislumbrar de una forma diferente. El decir no, el decir basta, el decir no tolero más esta situación, es de lo que tú hablabas de empoderarnos. Claro. Decir no, hasta aquí, basta. Y si aquí estoy sufriendo una situación de violencia laboral, denunciar y a lo que sigue. Creer en nuestras capacidades. Creer que no el mundo se acaba porque perdemos ese trabajo. Creer en nuestras habilidades, tener habilidad emocional, que mucha de esta situación parte por eso, porque no tenemos una habilidad emocional. Entonces, tenemos que creer en nosotras. Claro. Finalmente, tenemos que creer en que somos capaces de hacer. Yo me he enfrentado a muchas situaciones en el ámbito profesional, como yo lo decía antes, no vas a poder. Esto es cosa de hombres. Incluso hasta mismos clientes creen que a lo mejor un hombre es más capaz que una mujer para resolver un conflicto, un litigio, ¿no? Sí. Y sin embargo, hoy por hoy yo te puedo decir que he traspasado esa barrera del miedo, que muchas cosas, muchos proyectos que yo al principio, por ese miedo que yo decía, no voy a poder porque estoy en un mundo de hombres, porque no creía en el fondo en mis capacidades, lo he traspasado y he creado y he hecho muchas cosas de las que me siento muy orgullosa. He creado una red de apoyo con mi familia, porque repito, sin ellos pues también no podría hacer a todo lo que me dedico, y también entender que tengo mis limitantes, ¿no? Claro. Que no estoy para complacer a nadie ni cumplir expectativas de nadie, sino las propias. Así es. A mí me parece que esto es muy importante, que la mujer empiece por un reconocimiento de sus capacidades, de validarse a sí misma, de decir yo puedo, y que se aplauda con el éxito que tenga, sea mínimo, mayor, pero finalmente que vaya caminando y que traspase esa barrera del miedo, que no tenga miedo a denunciar, que no tenga miedo a dejar una relación tóxica, que no tenga miedo a decir basta, a decir no. En el momento que esto pase, digo, a mí la palabra empoderamiento no me gusta quizá mucho, ¿no? Pero sí el decir basta, que nos dé seguridad. Claro. De que podemos. Sí, yo creo que es el tema de reconocernos, de redescubrirnos, ¿no? Y de reconciliarnos con nosotras mismas. También ser conscientes del momento que estamos viviendo, ser conscientes que requerimos salir a la calle y cuidarnos entre nosotros mismos, entre nosotras. Tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir generando círculos de violencia en ningún lado, en el trabajo, en la casa, que no podemos seguir educando o no educando a nuestros hijos. Que tú hablabas de educar de manera igualitaria. Yo diría educar con igualdad, con equidad, pero sobre todo educar con amor. Educar con amor y que ese amor con el que nosotras eduquemos sea el mismo que nos tenemos a nosotras mismas, porque a veces estamos muy acostumbradas a dar tanto y no darnos nada a nosotras mismas. Y entonces empezamos a generar carencias que
que nos vuelven vulnerables a este tipo de círculos violentos. Entonces, yo quiero decirles que la violencia de género es un problema real, es donde nosotras somos igual las principales víctimas, pero también somos las principales generadoras de esta violencia. Que generemos esa conciencia y que hagamos actos conscientes, ¿no? Actos con amor, actos con responsabilidad, y que sepamos que la violencia de género no solamente, o esta brecha que existe más bien entre hombres y mujeres, no solamente a los hombres a lo mejor no les permite hacer cosas de mujeres, y a las mujeres no solo nos reprime, no solo nos calla, nos violenta por todo el mundo, nos acosa por todo el mundo, y este tipo de violencia nos está matando por todo el mundo. Así es, coincido contigo, pero también algo bien importante, que sepan que no están solas, que también hay instituciones. Así es. Y que si bien es cierto, como yo lo refería, encontramos servidores públicos que no tienen esa parte de humanidad, también hay, no podemos generalizar, y también hay quienes sí ofrecen esta parte de ayuda, ¿no? Y que tenemos instituciones, tenemos el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También tenemos, por ejemplo, en los reclusorios, guardias de mujeres también, por ejemplo, que pueden intervenir en un estado crítico también, y que tenemos también medidas de protección, pero que todo es que nos atrevamos. Claro. Que nos atrevamos a decir no más, basta, y que demos ese primer paso, traspasemos esa barrera del miedo, y que nos atrevamos a denunciar, a acudir a estas instituciones, a trabajar en nosotras mismas, en ese aspecto psicológico, porque empezamos, lo repito, con una violencia psicológica que después se vuelve física y después fatal, que nos puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso, que necesitamos ayuda y pedirla, y que no sintamos vergüenza por pedir esta ayuda, ¿no? Así es. Y que hay leyes, por supuesto, que hay instituciones, también las hay, pero que también depende de nosotros el querer ser ayudadas. Dar ese primer paso, ¿no? Así Dar es. ese primer paso. Esto es muy importante, Nelly, el tema de, sí es cierto que nos hace falta mucho como país, mucho como gobierno en tema de violencia de género, pero también es importante reconocer que se están generando instituciones para apoyo a las mujeres y que las utilicemos, como bien lo mencionas. Entonces, estos datos, si alguna lo requiere, puede escribirnos, comentarlo, y con mucho gusto les haremos llegar cualquier información que aquí hemos mencionado a través de la abogada. Entonces, Nelly, yo te quiero agradecer mucho, porque por mujeres como tú creo que el sistema tiene mucha oportunidad de transformarse, ¿no? No todo es malo, no todo es bueno, pero creo que con tu granito de arena podemos generar un mejor México, una mejor sociedad. Te agradezco mucho por ser una mujer de éxito, por estar en este programa de Aristas de la Mujer. Y bueno, yo creo que con esto cerramos, concluimos. Muchas gracias. Pues yo agradezco la invitación, Adriana, de verdad, muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, para aquellas que lo requieren, me pongo también a su disposición. Si me permites, claro que sí. Mi teléfono, claro que sí. Celular 5539 51 40 87. Para cualquier asesoría legal, y con mucho gusto, pues bueno, estamos para apoyar, ¿no? Claro. Muchas gracias, y agradezco pues al centro, a Frecuencia CAT, la voz del conocimiento, por permitirme estar aquí. Claro. Es un gusto, un placer. Gracias. Gracias.